La Crème de Brûlée, una serie de pequeños bytes de contenido súper poderoso que nos comparten nuestros amigos más cracks de las más de 40 industrias con las que hemos trabajado desde Brûlée. Personas que saben de creatividad, innovación, liderazgo, responsabilidad social, cultura organizacional, que conocen y han tenido que enfrentar los retos empresariales y humanos más grandes y que han logrado sortearlos teniendo como su mejor aliada a la comunicación. Si usted, al igual que nosotros, es un curiosholic, si le encanta entender qué es eso que hacen los demás para llevar las cosas a otro nivel y, sobre todo, quiere tener a la mano tips muy útiles para liderar su equipo, para ser más creativo y para no dejar de sorprender nunca, este contenido es para usted. Hola a todos, una vez más bienvenidos a la Crème de Brûlée, un espacio que creamos desde Brûlée Studio para charlar con la crème de las organizaciones. Aquí venimos a hablar de cómo hacemos que las cosas pasen. Y hoy tenemos una invitada muy especial, Vale Silva. Hola, Vale. Nico, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué rico tenerte acá. Gracias. Casi que no la logramos, Casi que no. pero bueno, lo logramos, estamos acá. Y Vale hoy nos acompaña desde Comestibles Ricos. Así es. Comestibles Ricos, para todos tiene una cara diferente. Y son las papitas súper ricas que nos acompañan en nuestras casas desde que yo tengo memoria. Sí, Ya es una compañía que tiene más de 60 años más de 60 años. y hace parte de la historia de los colombianos, de estas últimas generaciones. Vale es la líder de sostenibilidad de Comestibles Ricos y bueno, hoy nos acompaña para charlar precisamente de todo el mundo de la sostenibilidad. Así es. Vale, bueno, quiero contar que hoy tenemos un tercer invitado por ahí que puede que aparezca en cámara. Es un pequeño amigo de cuatro patas, Gatuno, entonces seguro puede estarnos acompañando. Pero ya después de presentar a nuestro tercer invitado, Bongo, que puede estar apareciendo por ahí, quiero que arranquemos por conocerte un poquito más a ti. Entonces, creo que la primera pregunta, y esto salió a último momento ahorita antes de entrar a la conversación, y es, ¿cuál es tu palabra favorita? Mi palabra preferida es s'épanouir, en francés. Quiere decir florecer, Okay. pero la connotación que tiene en francés, más allá de florecer, es como sentirse pleno, realizado. Y también la imagen como de florecido. Es muy lindo. Entonces, s'épanouir. S'épanouir. Ok. Bueno, ahí empezamos ya a conocer un poquito a Vale. Y entonces ahora quiero entrar un poco más y que me cuentes en qué cree Vale. ¿En qué creo? Creo en la bondad de las personas. Creo que hay que disfrutarse más el proceso que el resultado. Ok. Y creo que siempre es posible como confiar en la vida. Ok. Más que, ¿cómo es la palabra? No es pronoia. Es Ajá. la palabra pronoia, que es como esas cosas que está la vida a favor de uno, que suceden, esa serendipia que sucede también a favor de uno. Exacto. Ok. Bueno, Vale, viendo todo esto en lo que crees, ¿qué te mueve a ti? Me mueve la idea como de generar lugares y espacios lindos de armonía en todo lo que uno hace. Creo que desde ahí como que eso me mueve, como hacer que el día a día de las personas sea un poco más consciente, más bondadoso, más tranquilo y más conectado con la vida también. Que la sostenibilidad me ha llevado como a esa reflexión y es donde hay vida y sostenibilidad. Ok. Me das el pie perfecto porque entonces creo que ella viene y después de conocer a este ser humano que está detrás del cargo, ¿no? Porque uno siempre termina presentando un poco el cargo y no al ser humano. Precisamente empezamos a hablar de sostenibilidad y después de conocer un poquito más del ser humano, de la persona que está detrás del cargo, que a veces también nos quedamos ahí presentando. Ahora sí quiero que me cuentes, ¿cómo así que jefe de sostenibilidad? Pues me encanta que lo abordes desde ahí porque yo también soy muy como antipresentación rigurosa de dónde estudiaste, qué hiciste, ¿no? Porque ante todo pues somos seres humanos. Cada cosa que hacemos la hacemos porque siempre estamos trabajando para otro ser humano y ahorita de pronto podemos desarrollar un poquito más. Bueno, creo que nunca se me ha pasado por la cabeza trabajar en sostenibilidad. De hecho, cuando empecé a estudiar no estaba eso en mi radar. Yo estudié en Francia y ya eso era una tendencia ya muy fuerte. Entonces, pues bueno, tuve profesores como maravillosos, como lo comentábamos antes,
y en la primera clase la profesora de economía, que era de Marruecos, o sea que también tenía mucho significado, o sea, vivíamos en Francia, pero ella era de Marruecos y obviamente entendía la economía de una manera muy distinta. Y decía, las teorías económicas son muy lindas, son perfectas, están hechas para que todo esté idealizado y todo funcione a la perfección, pero los seres humanos son impredecibles. Entonces creo que desde ahí pues todo ha tomado mucho sentido para mí. Y después al meterme en el mundo de la sostenibilidad, pues terminé haciendo una maestría de políticas ambientales y prácticas sociales. Uno puede tener la mejor política, puede, una vez más, tener un escenario ideal. Planear. Pero si no entiendes al ser humano, pues no hay nada detrás de eso. Pero en ese momento nunca me veía en un mundo corporativo y empecé a trabajar en educación para el desarrollo sostenible. Entonces trabajaba en un colectivo público-privado enfocado en la educación al desarrollo sostenible al sur de Francia. Pero también empecé a entender que se necesitaban recursos. Y aunque estuviera en Francia, se necesitaban recursos. Y ahí me empecé a interesar mucho en la responsabilidad social empresarial, que en ese momento estaba como en vogue, ¿no? Ok. Y bueno, por cosas de la vida me volví a Colombia y ya me metí de lleno en responsabilidad social empresarial y pues eso se ha ido transformando a lo largo del tiempo en algo igual en lo que creo mucho, que es la construcción del valor compartido y hoy en día la sostenibilidad rentable. Ok. Pues fenomenal. De una vez metiste ahí la siguiente pregunta que te iba a preguntar y fue cómo aterrizaste en este lugar. Y creo que me das pie para preguntarte. Creo que quiero arrancar dando ese contexto. Vienes de la responsabilidad social. Responsabilidad social corporativa, dijiste, entraste por ahí. Pero ahora hablamos de jefe de sostenibilidad. Sí. ¿Cómo así? O sea, ¿cómo así? ¿Cómo así que una cosa es responsabilidad social? ¿Cómo así que ahora sostenibilidad? Un poco cómo te empieza a traer una cosa a la otra y qué aterriza siendo la sostenibilidad entonces. Bueno, sí, mi cargo ha ido evolucionando, pero también la historia ha ido evolucionando. La realidad, por lo menos en Colombia, es que la responsabilidad social nace como de esta filantropía que tenían las empresas antes, claro, con una actividad económica, pero como de yo voy a hacer el bien afuera, voy a tener fundaciones, voy a tener iniciativas sociales y ahí como que compenso. Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que lo más inteligente y más eficiente para la economía, para la sociedad, es involucrar este pensamiento dentro de la misma actividad, digamos, del negocio. Okay. Entonces ahí podemos empezar a hablar, por ejemplo, de valor compartido, de cómo yo genero en cada uno de los eslabones de mi cadena de valor, pues eso, valor, riqueza, bienestar, conexión, confianza. Y a partir de ahí también me empiezo a dar cuenta que mi negocio pues va a ser más rentable. Si los demás están bien, pues yo también estoy bien. Y ahí en vez de hacer el bien, es como si hago las cosas bien, estoy haciendo el bien. Ok. Entonces, claro, pasa de ser un poco más, como me decías, un poco más, menos paternalista, menos fundación y menos tengo algo que, aparte de mi trabajo, a volverlo más integral. Que igual no está mal, o sea, no es como que compitan, porque eso todavía lo tenemos mucho como seres humanos, ¿no? Como que todo compite. Okay. No se puede hacer trueque porque existe la moneda, ¿no? Si hay antes esta tecnología, entonces ya no puedo, no sé, utilizar otra. Y yo sí creo que todo se puede complementar, todo puede convivir, de hecho así lo hace la naturaleza. Entonces nosotros somos los que nos hemos inventado como esa separación, ¿no? Y aquí es lo mismo, tú puedes tener una fundación, puedes tener realmente como una iniciativa que te mueva un montón, claro. Pero también el negocio se puede mover desde una parte más humana, más de corazón, de más conciencia, de más compromiso, de más unión y de más confianza también. Y desde ahí, de hecho, yo lo trabajo mucho porque para mí en el centro está en la vida y están cómo interactuamos con el entorno vital, que es el medio ambiente, así yo lo he definido, y si quieres ahorita lo desglosamos un poquito, y las relaciones con la confianza, porque la moneda es la confianza de las relaciones humanas. La confianza, la confianza, ok. Mira que creo que también
hay un contexto más grande, ¿no? Porque también ya esto no es una conversación solamente que se está dando dentro de las organizaciones, sino es una conversación mundial, ¿no? Existe esto, los ODS, que no estoy seguro desde cuándo, no tengo la fecha exacta, pero ya es como un camino puesto alrededor de la humanidad de cómo producimos y cómo caminamos hacia allá. Precisamente desde esa visión más mundial y desde esta visión que empezamos a charlar, ahora quiero preguntarte entonces, ¿qué es una empresa para ti desde esa perspectiva? Pues yo creo que no podemos como disociar la esencia de una empresa, que es generar justamente riqueza, generar empleo, de lo que es, pero para mí en todo caso sí es un espacio donde tú puedes construir sueños, puedes poner al servicio tus talentos y también hoy en día como, digamos, como con estas crisis que tenemos, crisis climática, crisis política, como que también la gente tiene mucha esperanza en las empresas o las ve un poco también como esa herramienta o ese actor a través del cual se pueden solucionar los problemas, digamos, como de la humanidad. Ok. ¿No? Entonces, desde ahí yo también siempre digo como en la labor que tú tienes en el día a día, no importa en dónde estés ni qué hagas, si tomas buenas decisiones, pues puedes también cambiar lo que viene hacia adelante. Y al final, lo que puede ser una utopía o una distopía, pues es la decisión que tú tomes con la conciencia y con la responsabilidad y con el compromiso que lo hagas cada día. Ok. Entonces también, claro, se convierten como vehículos de esa transformación, ¿no? Por supuesto. Ok. Y no solo para las industrias o para los países, sino también para cada uno. Ahora, entonces, seteando todo esto, entonces, ¿cuál entra a ser el rol de la sostenibilidad en este futuro de las empresas? Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que la pobre sostenibilidad siempre ha sido como la pega del paseo. Como que, digamos que la ponen un poquito como al lado de todo, ¿no? Es como, sí, pues toca hacer las cosas de manera sostenible por el medio ambiente, toca ayudar a la gente, pero esa no es, pues no es la esencia de la sostenibilidad. La sostenibilidad está atada al concepto de vida y por eso hablamos ahorita de entorno vital. Nuestra vida depende de ese entorno y siempre nos vemos como seres humanos como algo que no está en unión con el entorno vital, sino como yo soy ser humano y por allá está el mar, por allá están los bosques, por allá está, no importa, la ciudad, yo no pertenezco a esto y pues no hay nada más cerrado en la vida. Hacemos parte de ese entorno, somos animales humanos. Mi hijo tiene hecho un libro que se llama así, Animales Humanos, y me hizo reflexionar mucho porque sí, o sea, no tenemos esa separación y lo vemos como una separación. Y en la compañía, bueno, en las compañías pasa lo mismo, es como, me toca meter esta, ¿no? Pero no, es volver a pensar como desde donde actuamos como seres humanos. No es solo hablar de cierres de ciclo, es decir, como desde el inicio realmente genero bienestar, riqueza, armonía, coherencia, respeto por todo lo que me rodea y especialmente, pues, por la tierra que me da absolutamente todo. Yo al final del día, ¿qué le estoy dando a la tierra? Solo le estoy quitando, ¿no? Entonces, esa relación con el medio ambiente, pues, es vital, pero no solo eso, también la interacción que tengo con los otros seres humanos que hacen posible que esa actividad económica, pues, vea el día, cada día, cada semana, cada mes, cada año, y que nos permita también como ponernos metas a largo plazo. Entonces, la sostenibilidad debe estar totalmente integrada en las compañías y no porque qué bonito se ve o como qué buena reputación me da, sino porque es que mi vida depende de esto. Claro. Y siempre vemos como las crisis muy lejanas, como algo progresivo, como el cambio climático o las islas de plástico, pero la verdad es que son situaciones exponenciales y que requieren también soluciones exponenciales y no como de hoy nos reunimos y vamos a tomar una decisión. No. La sostenibilidad tiene que hacer todo el mundo al mismo tiempo. Y en ese sentido uno tiene que ser muy generoso con el conocimiento que tiene, no solo en sostenibilidad, sino en todo. Claro. Y también muy humilde al aprender de las soluciones que se deben poner a disposición. A disposición. Entonces veo que es como, o sea, esto diríamos que es como un equipo encargado de empezar a pensar mucho en el futuro, ¿no? Sí, la sostenibilidad, bueno, no la sostenibilidad, pero digamos, los equipos de sostenibilidad tienden a ser muy
solitarios dentro de las empresas porque a veces se ven como un poquito locos, soñadores, ¿no? Y desde ahí también yo empecé a bajar como la sostenibilidad, algo más unido al negocio, porque por lo que te decía, antes se veía como muy separado, pero cuando entendemos que el valor compartido sí se puede generar dentro del modelo de negocio, que la sostenibilidad llega a ser rentable, porque al final los negocios para que perduren en el tiempo hoy en día los deben pensar desde los riesgos, desde la relación que tenemos también entre humanos y también lo que queremos generar. A mí me parece muy curioso que uno nunca se toma el tiempo de decir como quién hizo esta prenda, ¿no? O quién recogió los huevos que yo compré, como que nunca, sí, nunca cerramos los ojos y nos detenemos a pensar como qué persona estuvo en este proceso antes de que llegara a mí este servicio o este bien. Entonces sí, tener como conciencia de qué persona, qué ser humano hizo o hace lo que yo consumo, digamos, cada día. Y en eso cada uno es responsable para que el futuro se vea de una manera, digamos, un poco más esperanzadora. Claro. Yo también creo que es que en medio de todo, pues también tenemos que entender que los humanos estamos aprendiendo, ¿no? Y que creo que realmente el mundo como lo conocemos hoy en día y esta gran revolución económica e industrial que venimos viviendo, que ha mejorado los niveles de calidad de vida de todo el mundo, pues todavía no estamos en el lugar ideal, pues todavía no hemos solucionado todos los problemas, pero un montón. Pero al final, creo que los últimos 100 años nos han mostrado otra forma de vivir, pero pues es que en términos de mundo, 100 años no son nada. Estamos terminando de aprender, ¿no? Y creo que es un nuevo camino de cómo nos estamos más bien, cómo nos estamos reubicando para ver el futuro. Y nosotros lo hemos hablado mucho, como que la sostenibilidad no es decir, como soy la empresa más sostenible del mundo, porque necesito que todo el mundo, pues, no sé, yo no voy a hacer el cambio climático, exacto, la solución del cambio climático, sino que necesito que todo el mundo esté alineado. Pero sí, digamos que es muy importante como tener en mente que sí es un proceso, que no es perfecto, justamente porque es un proceso, porque es humano, porque las compañías están vivas y están en constante cambio, y eso es normal. Y de hecho, en los reportes de sostenibilidad, si uno los ve, siempre ve informes maravillosos, perfectos, de todas las acciones geniales que hizo la compañía. Y hace poco, digamos que tomé un curso como para ver qué pasaba y me encontré con 2 personas increíbles que decían todo lo contrario. Es como, aquí no se muestra lo bonito, aquí se muestra es como qué retos tenemos, cómo lo estamos haciendo, se muestra el proceso y qué valioso es eso, porque tenemos en mente que el ser humano solo debe mostrar el resultado y el proceso, aunque haya sido incómodo, feo, desagradable, como no, mejor eso lo ponemos debajo del tapete. Exacto, y eso no se muestra. Pero es que esa es la humanidad y eso es lo que necesitamos para conectar con otros seres humanos, para crear ideas, para avanzar, para comprometernos, porque al final la vida, pues es eso, es un proceso. La importancia de tener claro el reto, de tener claro lo que estamos trabajando para vencer o para lograr, ¿no? Que creo que esa conciencia de entender hacia dónde vamos, al final. Si todas las personas sabemos cuál es el reto a vencer, pues puede que salga una idea que no teníamos puesta sobre la mesa y termine dándonos el resultado, ¿no? Ahora tengo la curiosidad porque, claro, es una compañía que lleva 60 años. Y hablar de cambios de décadas, pues esto ya es, o sea, es que casi que cada década puede ser un mundo totalmente diferente. Cada década ha tenido su crisis, cada momento ha tenido un enfoque diferente. Ahora, mirando atrás, claro, empezamos a hablar hoy de la sostenibilidad, pero para ti, creo que arranquemos desde esa historia y es cuál crees que ha sido la clave para que una empresa colombiana se adapte y se mantenga tanto tiempo. Además, y perdón que me faltó una cosa en el contexto, y es también entendiendo que hoy en día tener empresa está de moda un poco, ¿no? Desde hace unos años tener empresa es como, la sacaste de esta empresa y tal. No, creo que... Pero en ese mismo afán, entonces ahora estamos acostumbrados a que las empresas duran 2 años. Sí. En que una compañía duró 3 años. En que si sobrevive a los 5 años, mejor dicho. Y acá tenemos una empresa que tiene 60. Entonces ahí es donde uno dice, ok, ¿qué están haciendo bien? ¿Cuál es un poco, cómo lo ves tú, como esa clave de esa sostenibilidad en medio de todo en esos 60 años? O bueno, ese mantenimiento en esos 60 años. Pues es verdad que estamos en un contexto donde todo es un poco más gaseoso o efímero, ¿no?
También creo que somos más resilientes y aprendemos cómo adaptarnos más rápido. Pero creo que lo que hace que una empresa también dure mucho es como el compromiso que hay con las personas que hacen que esa empresa sea posible. Ok. Hemos tenido retos, obviamente económicos, sociales, o sea, de todo tipo, pero se me viene ahorita mucho como lo que pasó en pandemia. Y en la pandemia, claro, todos nos adaptamos, pero a mí me sorprendió mucho como, sí, ese compromiso y esa conciencia que había con cada persona. Y nosotros, por ejemplo, en la pandemia no despedimos a nadie. Okay. Lo que hicimos fue como adaptar, de hecho, digamos como ciertos salarios de algunos cargos para poder mantener a todos los operarios que estaban en planta. Okay. Y uno diría como uno realmente como ser humano está dispuesto a incomodarse para poder ayudar a otro ser humano. Eso. No sé si todo el mundo está dispuesto a eso, pero eso me lo enseñó como Steve de Ricos. Y creo que ese compromiso con las personas que están ahí hace que la empresa diga como, pues pucha, si estamos mal, pues la luchamos más para salir adelante y no los podemos dejar caer. Así como ellos no nos dejan caer a nosotros, ¿no? Porque están comprometidos también con su labor. Entonces creo que eso tiene mucho que ver. También, pues obviamente, hoy en día hablamos mucho de innovación y pues todas las empresas hablan de innovación, pero para nosotros se ha vuelto muy importante hablar de la innovación como una herramienta para alcanzar metas de sostenibilidad. Entonces creo que por ahí como estamos un poco enfrentando los retos actuales y esperar que la empresa dure pues otros 60 años o mucho más. Claro. Entonces creo que principalmente el compromiso que tenemos con otros seres humanos y entenderlo como pues esa responsabilidad que tiene tener 1000 familias atrás de ti. No son 1000 personas, son 1000 familias y otras 1000 indirectas. Y ahora, como desde esta visión que se empieza a tener, claro, creo que ese compromiso con las personas ha hecho que la empresa esté estos 60 años, sorteando todo tipo de crisis. Y ahora de esa visión, ¿cómo se está materializando esta nueva visión de futuro desde la sostenibilidad? ¿Cómo entonces ya se empieza a ver en acciones concretamente? Tengo en mente ahorita el proyecto del que hemos estado hablando mucho recientemente, que es Tunja, pero por eso quiero preguntarte cómo se está materializando ahora ese interés en las personas con una visión de futuro como la sostenibilidad en una empresa que tiene una tradición de 60 años. Pues empezamos hablando también un poco como de la sostenibilidad rentable, ¿no? Ok. Y al final, pues, si tenemos este compromiso y esa meta, porque, a ver, decirlo como vamos a hacer sostenibilidad rentable, vamos a mejorar los procesos, pues se ve como muy fácil, pero a la hora de ponerlo sobre la mesa, cuando hay una tradición, cuando hay una manera de hacer las cosas, cuando tienes que hablar números, no es tan evidente. Pero sí tienes que empezar a crear como ecosistemas que funcionen para que todo vaya cambiando poco a poco. Uno de los ejemplos que tenemos es cómo nos estamos relacionando hoy en día con la cadena de abastecimiento para hacer cambios pues que digamos no se habían considerado antes y poder entrar a hablar de agricultura regenerativa, de bioeconomía, ¿no? Como estar también como en estos temas que quizás no dominamos del todo todavía, pero sí sabemos que son muy relevantes para que la compañía pueda tener un futuro. Entonces nos estamos acercando, si bien teníamos una relación con los proveedores, hoy en día es un poco distinta. Hoy en día decimos como vamos a participar en una convocatoria para enseñarles a ustedes a hacer biofertilizantes. No les imponemos, es como voluntario, pero también aprovechamos ese espacio para poder hablar de ellos de otras cosas, entonces, y empezar a aportarle a la economía del país de otra manera. Entonces, por ejemplo, bueno, vamos a sentarnos a decirles cómo pueden, por ejemplo, ustedes acceder a un crédito porque tienen esta línea de negocio o están utilizando estas tecnologías y nosotros somos el respaldo para que usted pueda acceder a más tecnología dentro de su labor diaria y pues que el banco entienda que nosotros lo estamos respaldando, que ustedes cuentan con nosotros, pero no solo a nivel económico, sino que estamos tejiendo una relación mucho más cercana con cada uno de los proveedores, pero no solo estoy hablando aguas abajo con el proveedor agrícola, sino también adelante, no sé, hablar con mi proveedor logístico y decirle como qué tal si hacemos el informe de sostenibilidad juntos,
Porque eso a mí me permite tener una trazabilidad en mi proceso, pero eso también le permite subir sus estándares, innovar, y cuando hablamos de innovación y sostenibilidad es crear esos nuevos estándares sociales, económicos, ambientales, pues para tener mejores resultados. Yo antes pensaba que yo era la única como que tenía que salir a evangelizar a todo el mundo como, mire, por favor, cópienme la idea. Pero cuando entendí que te tenías que conectar con la otra persona desde lo que es como humano, como ciudadano, cuando entendemos que la sostenibilidad nos corresponde a todos y es una responsabilidad de todos, la cosa cambia. Entonces, ahí de pronto, donde nuestro director financiero pues fue a buscar una solución claramente económica para que le dieran los números, encontró sin querer o de pronto desde algo, no sé, como muy mágico o las coincidencias de la vida, no lo sé, este espacio de generar un modelo financiero de gana y gana. Y volvemos a lo que hacemos al principio, como si no entiendes el ser humano, de pronto el resto como que no fluye. Y aquí pasa lo mismo, al sentarse a hablar, porque ellos fueron y hablaron 1000 veces con los proveedores para poder llegar a acuerdos, y fue sentado, él lo dice así, como sentado con un café, con un proveedor por allá en una montaña en Nariño. Al lado del cultivo de la papa. Exacto, le dio la solución y wow, él le dijo como, usted no ha tenido en cuenta esto. Y Luis Mariano me dice, y yo me iluminé y cogí una servilleta y empecé a escribir como lo que él me había dicho cuando llegué al hotel ya por la noche, empecé a reestructurar el modelo y fue maravilloso porque le daban los números para la compañía, pero también estaba generando valor que no sabía que iba a generar, y no solo el valor de la relación, sino también en términos económicos. Entonces, sí, conectar desde esa parte humana, de conciencia, de ciudadano, por eso te decía, no importa donde yo esté, yo puedo hacer la diferencia si tomo una buena decisión y si al final estoy pensando en que puedo hacer algo más por las personas o relacionarme de una mejor manera con el medio ambiente. Y por eso también ahorita pues estamos muy metidos en, pues uno, cómo hacerle frente obviamente al cambio climático que nos está pegando muy duro, o sea, digamos 2 fenómenos del Niño pegaditos. Y pues eso nos afecta a nosotros y también los afecta a ellos, y desde ahí es como cómo estamos todos bien, cómo estamos también todos mejor. Claro. Y también pues hacer que digamos que esta industria de la papa sea un poco distinta. Si bien nosotros solo representamos el 7% como industria de la papa, pues el resto, que es el 93% que sea papa al fresco, pues también nuevamente tiene como cosas por considerar, pero empezando poco a poco pensamos que podemos hacer mucho, y muchas veces uno se tiene sostenibilidad pensando como no tengo un presupuesto muy grande, no puedo hacer muchas cosas, pero lo que hemos visto este año específicamente es que o sea, claro, tienes que tener un presupuesto. Sí, tampoco hay forma de hacer. Pero no es una razón. Mi esposo dice, la excusa no te excusa. Okay. No es una razón para no hacer las cosas, para no empezar, para no hacer contactos, para encontrar aliados. Yo trabajo mucho con una persona en innovación para la sostenibilidad, y ha sido mágico como él me ha enseñado que todo es posible. Cuando yo le digo, no, mira, esto que revisemos números, me dice, no importa, hagámoslo. Y vamos mirando, porque él sabe que esa es la semilla para hacer que el resto de las cosas funcionen. Vaya sucediendo. Total, y mira que con lo que vamos contando acá al final, tengo una amiga que dice mucho que ahora es bien chistoso que utilicemos la palabra es muy humano como un adjetivo. Y es como así, ¿no? Partimos de ser humanos, entonces es como un adjetivo positivo. Pero al final sí, a veces creo que nos lo tenemos que recordar. Y mira que es una habilidad muy sencilla. Conversar. Total. Conversar, tener una conversación transparente, real, en donde yo te traigo un problema, este otro tiene un problema, nos damos cuenta que podemos trabajar juntos y lo enfrentamos como comunidad. O sea, al final creo que la base, y tú lo decías muy bien en la frase de tu profesora, los modelos económicos son perfectos, son hermosos, funcionan muy bien, pero al final el humano el humano y nuestro mundo es impredecible. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Pues conversando, pues comunicándonos bien, pues teniendo transparencia, pues empezando a tener un mismo objetivo, y desde ahí creo que lo que tú dices, no necesitas un montón de presupuesto, necesitas empezar a recordar ciertos principios. Por supuesto, los recursos hacen que cosas pasen, eso nadie lo va a negar, pero pueden incluso, y las empresas pequeñas, porque creo que también hay un cuestionamiento alrededor de las empresas pequeñas que a veces dice, la empresa pequeña no puede ser sostenible, y es como,
¿no? Quizás si arrancas a tener conversaciones. Y de hecho, hoy en día, por ejemplo, nuestra competencia, más que ser una multinacional, que sí lo es, son esas pequeñas empresas que han decidido hacer snacks de otra forma, ¿no? Y con otros propósitos. Tú decías ahorita que la vida pues es siempre un aprendizaje y parece que como adultos se nos olvidara todo ese aprendizaje. Todos los días es la primera vez que nos vivimos, ¿no? O sea, como uno no ha anticipado eso que va a ser. Y parece que el adulto siempre dirá como si no lo hace de una vez, entonces está mal. Y si le rescatamos, por ejemplo, no sé, a un deportista, a un músico que lo intente 1000 veces hasta que lo logre. Pero el resto de las personas comunes como que no, es como si no lo logré de una, entonces no funciona. Y el humano pues tiene ese proceso, ¿no? De aprender a través de la práctica y del error, y eso es normal. Pero nos exigimos tanto que como que se nos olvida, y definitivamente la sostenibilidad se tiene que convertir en un hábito de pensar, decir, actuar y sentir de manera coherente. No es solo decir como, pues yo compré esta botella que está hecha de bioplástico y ya. Pues qué tal si te llevas el termo, ¿no? Y no compras la botella. O sea, como de verdad implica que nos desacomodemos mucho. Al ser humano no le gusta acomodarse, el cerebro es muy cómodo, pero de eso se trata, y eso al final es evolucionar como especie. Claro. Vale, para empezar a cerrar, y después de todo este contexto que damos desde cómo la sostenibilidad se ve en la realidad, o sea, bueno, y espérame, porque además quiero hacer un doble clic antes de pasar a este punto de acá. Hay algo que tú dices mucho y me gustaría que me lo expliques muy rápidamente ya con todo este contexto, y es, hablemos de sostenibilidad rentable. O sea, ya no solamente hablemos de sostenibilidad, como te decía, no los loquitos imaginando el futuro. Ya venimos a dar un contexto incluso que hay una conversión desde una gerencia financiera, desde una gerencia de operaciones, de una gerencia de compras, que son áreas core de negocio. ¿Qué es una sostenibilidad? Entonces, en resumen, ¿qué es una sostenibilidad rentable? Pues como siempre hemos visto que son como dos procesos en paralelo. Al contrario, es decir, como, venga y me pongo otra vez como las gafas, ¿no? Necesito los dos lentes, la parte financiera y la parte, digamos, como de impacto, sea social o ambiental, y darse cuenta que no están en absoluto separados. De hecho, si los separas, se te convierte en un riesgo, se te convierte en un problema. Si tú anticipas, puedes generar esos resultados positivos y esa rentabilidad. Entonces, yo lo resumiría un poco así, y es de verdad entender que así como te sientas a hacer números, pues también estás a hacer una lista donde digas como esto a quién le pega, a quién le impacta, con qué grupo de interés necesito trabajar más, en dónde necesito revisar más también los riesgos, porque está muy unido a eso, a los riesgos, cómo los anticipo, los mitigo, cómo los reparo, y eso llega a resultar en un daño, claro, ¿no? Pero sí, al final es como de pronto bajarle un poquito al ritmo, ir un poquito más lento y hacer las cosas un poco de manera más pausada, porque la verdad es que como vivimos como en un acelere constante, y esto no es solo del siglo XXI, desde siempre, o sea, al ser humano le gusta correr, se nos olvida el proceso, pero si lo hacemos de manera más consciente, de pronto los procesos se transforman, las vidas se transforman, y al final la sostenibilidad casi siempre se resume en qué preguntas nos hacemos, y muchas veces no nos detenemos a hacernos las preguntas que toca hacer. Hay que ser arriesgado, hay que intentarlo, pero también a veces se vale bajarse la bicicleta, decir como voy a parar, voy a revisar y volver lo intento, y la sostenibilidad es de intentarlo muchas veces. ¿Cuál sientes tú que es el principal reto que vive la sostenibilidad? El principal reto seguramente es la resistencia que tenemos como humanos, como colaboradores, como ciudadanos, para cambiar nuestras dinámicas, para cambiar nuestros hábitos, para incluir en las decisiones la sostenibilidad, realmente entendiendo que debemos nosotros mismos preservar ese entorno vital que nos da absolutamente todo, y también relacionarnos de una manera más vulnerable, con más confianza, más honesta, más transparente también, ¿no? Con los demás. Eso desde lo que cada uno es como persona, pero también como compañía, y también entender que la Tierra gira sin nosotros, pero nosotros no sin ella, y que al final somos animales humanos teniendo como una experiencia económica, ¿no? Y que se puede tener esa experiencia económica y se puede hacer muy grande y se puede generar riqueza y bienestar para todo el mundo.
pero sí implica que nos desacomodemos todos los días. Y yo creo que alimenta mucho empezar a ver esa visión, ya no como algo bonito que pueda hacer por mi planeta, sino es precisamente pensemos desde nuestro propio futuro, de cómo mantenernos en ese futuro y mantenernos andando y hacer el bien para nosotros, para el mundo, para el resto. Ahora, tú nos venías contando en un punto también, y después de escuchar toda esta parte de la conversación con Mariano, el reto que se presenta con las personas, y te nombró ahorita los ODS, ¿no? Y tenemos un montón de teoría, hay un montón de gente hablando de cómo podemos hablar de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, hay un montón de teoría, hay un montón de libros, hay un montón de cosas, pero me hace cuestionarme que tú nos llevas a cosas más simples. ¿Cómo, o sea, por qué y cómo empieza a evolucionar esto en el día a día? Ya en el funcionamiento, ¿cómo se acciona esta sostenibilidad? Bueno, es verdad que la sostenibilidad siempre la abordamos de manera muy técnica, ¿no? Desde lo ambiental, también desde lo social. Y al final yo descubrí que ese era como un cuello de botella. Como que si tú puedas tener todos los números, todas las herramientas técnicas, podías contratar a los ingenieros más duros, pero si no te estaban copiando desde el ser humano era muy complejo. Okay. Y el año pasado creamos este programa que se llamaba Es Tiempo del Ser Sostenible, para ver cómo cada persona se empezaba a conectar desde su rol de consumidor, de poner en la mesa todos los días lo que consideraba no solo como, digamos, colaborador, sino desde la parte más humana. Y ahí todo se transformó, porque empezamos a tener personas más receptivas, empezamos a tener un lenguaje en común, empezamos a darnos cuenta que, claro, necesitamos una línea base de huella de carbono, necesitamos el performance del producto, necesitamos, ¿no? Como mirar también qué alcance tenemos, no sé, hablar de límites planetarios, de ODS, pero si la gente no hace posible este proceso, es bien complejo. Y a todos los seres humanos nos gusta que nos vean más allá de lo que hacemos, sino de lo que podemos aportar como personas. Entonces, sobrepasar esa parte tan técnica de la sostenibilidad es clave para que la sostenibilidad sea real. Además que lo tengo muy presente porque ese fue el segundo proyecto que hicimos juntas. Ajá. Y recuerdo mucho estar construyendo esa narrativa y que había una persona muy específica que creo que es de marketing, que es específicamente del área de marketing, que además marketing puede, pues al final, pelear, batallar bastante. Y él, no recuerdo, es un líder, no recuerdo qué cargo tenía, pero sí recuerdo mucho que él decía, ya entendí. Llegó a decir, es que entendí que si no hacemos esto no hay negocio. Y creo que eso fue muy emocionante. De hecho, nuestro director comercial también tenía mucha resistencia y al final, unos meses después, ya me decía como, vale, mándame la presentación para que yo pueda hablar también de esto cuando vaya a negociaciones, no sé qué. Entonces, sí, muy emocionante y también, pues divino ver, ¿no? Como todos diferentes actores de la compañía se van sumando a que esto sea una realidad porque la sostenibilidad es de toda la compañía. Claro, total, la sostenibilidad nos la hacen, es imposible que la hagan los líderes, al final la sostenibilidad la hacen las personas que operan el negocio, ¿no? Exacto. Porque es que ahí es donde está. Y lo hacemos también nosotros como consumidores. Además, claro, ese rol, ¿no? El rol tan importante que tenemos como consumidores de entender qué hay detrás y de ese consumo consciente de, ok, ¿quiénes se están preocupando por esto un poco más allá? Así es. Y también lo mencionamos en el momento, es como no se trata de satanizar a nadie. Nadie se levanta diciendo como yo hoy voy a hacer lo peor que me proponga. No, ni siquiera la industria, digamos, como tan controversial del plástico. El plástico nos ha traído muchos beneficios. O sea, para Sí, una muestra, digamos, el mundo médico, ¿no? De la medicina. Entonces, ¿cómo convivimos con eso? ¿Cómo somos de pronto un poco más inteligentes al consumir, a elegir y también levantar la mano y decir como consumidores queremos algo distinto? Escúchenos o trabajemos de la mano, aún más importante. Total. La sostenibilidad tiene que ser colaborativa y muy generosa en conocimiento. Y además de lo que decíamos, que es, pues estamos aprendiendo. O sea, realmente vivimos en un modelo con un desarrollo tecnológico, con un desarrollo económico, con un desarrollo social, ambiental, de todo, de los últimos 100 años. O sea, realmente es muy joven. Obvio que la hemos podido embarrar, obvio que la hemos podido cagar. Bueno, pues aprendamos.
Claro, ¿no? Que es como iterar a partir de ahí. Así es. Vale, para cerrar, siempre cerrando la crème de brûlée, hacemos estamos construyendo una cajita de cápsulas de sabiduría colectiva. Y en este espacio entonces te quisiera preguntar cuál sería tu cápsula de sabiduría colectiva para la crème. Uy, yo creo que los invitaría a que revisen bueno, es autor, es músico, es todo un personaje que se llama André Sterne. Es francés, es alguien que nunca fue al colegio. Ok. Sus papás eligieron esa forma de vida para él. Y bueno, habla como de la teoría, no tanto de no lleve a sus hijos al colegio, sino como cada uno puede elegir lo que quiera, pero él jala mucho desde la conciencia. Y para mí ha sido una forma como de reeducarme al mismo tiempo que como que aprendo de maternidad, pero sobre todo para entenderme como humana de otra manera y lo que puedo poner sobre la mesa para otras personas y en mi labor diaria. Porque al final como que uno le corre todos los días al trabajo, pero uno no deja en el trabajo lo que uno hace, sino lo que uno es. Al final el resultado de lo que uno hace es lo que uno es. Entonces, sí, los invitaría como a repensarse con André Sterne la vida. Vale, pues muchas gracias. Tengo que decir que admiro un montón este trabajo, admiro un montón lo que haces. Gracias. También es como decíamos, claro, aquí en La Crème venimos a hablar de las personas que hacen que las cosas pasen. Y este es un lugar específicamente que tiene mucha resistencia y que está cambiando y que está creciendo y que lo vemos creciendo con varias compañías con las que trabajamos, que va creciendo, pero que todavía digamos que está en sus primeros años de construcción, y eso trae mucha resistencia. Entonces admiro un montón ese trabajo, admiro esa capacidad de empatía y de sentarse con paciencia a explicar una vaina que ya tú tienes súper clara y que te he visto haciéndolo en diferentes espacios con diferentes personas, y admiro un montón esa capacidad. Y creo que me gusta mucho haber tenido acá, porque también creo que la conversación empieza a ampliar la perspectiva de esto no pelea una cosa con la otra. O sea, al final es como empezamos a conversar nuevamente, como empezamos a conversar y nos acordamos que de pronto tomándonos un cafecito, compartiendo problemas que podemos tener entre compañías, entre competencia, entre proveedores, entre compras y finanzas, entre marketing y ventas, y empezamos a hablar realmente dentro de las organizaciones, seguramente podemos encontrar otras perspectivas que nos lleven a pensar en ese futuro, a pensar en esa sostenibilidad. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por contarnos toda esta historia. Me encantó tenerte acá. Gracias. ¿Qué tal? Súper. Bueno, pues genial. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo de La Crème de Brûlée, conociendo un poquito de esa radiografía de cómo funcionan las organizaciones adentro y cómo están enfrentando este mundo cambiante. Hoy el tema fue la sostenibilidad. La próxima vendremos con otros temas alrededor de cómo funcionan las organizaciones adentro. Nos vemos dentro de 15 días y gracias por acompañarnos. Chao.